Marhaba, Ahla Sahla, hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Agustín Dib, soy director del Club de la Cultura Árabe. Hoy vamos a tener una conversación en vivo con Abdala, con un amigo, un compañero que muchos de ustedes ya lo conocen, Abdala Mamdouh Tibi, que es de Gaza, habla perfecto español. Esto lo estamos haciendo con el Club de la Cultura Árabe en el marco de una campaña que iniciamos hace 3 años, una campaña que cualquiera se puede sumar y cualquiera incluso la puede adoptar y llevarla adelante por su cuenta, que se llama Viernes de Solidaridad con Palestina. Es una campaña que, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Es una campaña en solidaridad con Palestina y es una campaña que elige los días viernes inspirado justamente en el pueblo gazatí por lo que eran las marchas del retorno en todo el 2019 y 2020. Todos los viernes los palestinos hacían manifestaciones, se iban contra, bueno, contra el cerco impuesto por Israel, manifestaciones pacíficas en primera instancia, siempre reprimidas por el apartheid israelí, por la entidad sionista, como le llamamos nosotros. Y bueno, nos ha inspirado, los palestinos se podían manifestar en aquel momento, entre comillas, se podían manifestar entre muchas comillas porque los ejecutaban a tiros, les tiraban bombas, vivían hace días que, bueno, ya vamos a hablar de ese tema, pero iban y se manifestaban, ahora la cuestión se recrudeció, el genocidio que lleva más de 80 años se recrudeció mucho y lo que era un genocidio, por momentos a cuentagotas, por momentos un genocidio de a chorros, ahora es un genocidio por cataratas. Y bueno, lanzamos esta campaña que les voy a compartir un poco para que conozcan más. Tiene 3 objetivos, se los voy a compartir desde donde pueden encontrar, lo pueden encontrar en nuestra página web, lo pueden encontrar. También en nuestro sitio de Instagram, les repito, somos el Club de la Cultura Árabe. Acá no sé si se ve bien. Estos son los 3 objetivos de la campaña. No sé si lo ven, confírmeme. Presionar por un urgente y permanente al alto al fuego en Gaza. Presionar por el fin del genocidio, la ocupación, la colonización, el apartheid israelí contra el pueblo palestino, como así también el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que vienen cometiéndose hace más de 75 años. Esto es muy importante, estos puntos son muy importantes. No hablamos de conflicto, hablamos de genocidio, ocupación, colonización, apartheid y limpieza étnica, también hablamos de eso. Y hablamos de no de hace 2 años, ni siquiera del 67, sino desde hace más de 75 años. Y el tercer punto, apoyar el inalienable derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, como así también la restitución de sus tierras y bienes arrebatadas de 1948. Estos son los objetivos de la campaña Viernes de Solidaridad con Palestina, que ya les digo, pueden sumarse a nuestros llamados a la acción o pueden inventar sus propios llamados a la acción, pueden organizarse por ustedes, no necesitan del comisariato político de nadie ni de la aprobación de nadie. Esta campaña está hecha para poder hacerla y poder generar acciones efectivas de solidaridad con Palestina. El día de hoy lo tenemos a Abdala, tenemos a que, bueno, lo queríamos hacer ya desde el año pasado, no podíamos hacerlo y gracias a Dios pudimos ahora. Él está atravesando, bueno, su familia está allí en Gaza, él vive aquí en Argentina ya hace algunos años, él nos va a contar. Nació en el año 2001, habla perfecto español, es un Hijo de palestino puta. activista, es un activista palestino que muchos lo habrán cruzado, las personas de Buenos Aires lo habrán cruzado en manifestaciones, algunos lo conocerán de Instagram, y si no, bueno, pueden conocer una de las voces tan necesarias, ¿no? Porque muchas veces escuchamos a periodistas hablar por Palestina y poco se escucha a los palestinos, a los descendientes de palestinos, a los palestinos de la diáspora, muy pocas veces se le escucha y la comunidad palestina tiene voz propia, sabe hablar, está preparada. Y no necesitamos que hablen por nosotros, sino que hablen con nosotros. Así que, sin más, lo presento y le doy la palabra a mi querido amigo Abdala Mamdouh Tibi. Muchísimas gracias por tu tiempo, Abdala. Ahla Sahla, tafaddal. Estaba Habilitate el hablando, micrófono. el micrófono estaba silenciado. Hola, Usasla, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Primero, de primer lugar, agradezco a vos, hermano Agustín, por todo también, por todo lo que hace vos, por todo lo que hacen la gente también por la causa palestina, que nunca dejaron, nunca bajaron los abrazos, nunca pusieron en modo silencioso con la causa palestina, rechazando al genocidio en Gaza y en Palestina en general.
Eh, Me encantaría hablar primero, agradecer la invitación por el Club de la Cultura Árabe y empezar por este lado, hablar sobre, hablar sobre la cultura de Gaza, la cultura palestina, la cultura árabe palestina y la cultura árabe específicamente de Gaza. Eh, Voy a hablar primero prácticamente sobre Gaza, porque yo donde has nacido, donde viví toda mi adolescencia ahí, donde viví prácticamente toda mi vida ahí. Primero, a lo que yo soy Abdallah Altivi, como recién presentó Agustín, nací en el 2001, nací en la segunda antifada, en la Franja de Gaza. Salí de Gaza el 2020, viví 19 años en Gaza, salí de Gaza prácticamente ya cumplí 6 años, yo estoy por el séptimo, y hablar sobre una cultura que están intentando robarla, hablar sobre una cultura que están intentando eliminarla, y no lograron porque están intentando del 48 robar la cultura palestina y ponerla, como robar nuestro territorio, quieren robar nuestra cultura para anticiparla a ellos mismos, como la comida básica, digamos, como nuestro vestimiento cultural, el vestido de la mujer palestina cultural, lo han intentado a robar. Y nosotros en nuestra cultura nosotros somos muy simples, muy básicos. Queríamos vivir, que nos gusta vivir en paz, nos gusta vivir así, jugando, merecemos como todos los países árabes, como todas las culturas árabes. Eh, la cultura la cultura del pueblo palestino es muy simple y muy básica. Nosotros somos gente que le gusta, como has dicho recién, le gusta vivir, le gustan estar feliz y, y empezamos también de lo básico. Nosotros en nuestra fiesta, en nuestras podas, en las podas que hacen ahí, van no solamente invitados, van toda la gente en la calle porque ahí vivimos nuestra cultura, nuestra música, también nuestros bailes como el dabke, como otro baile también cultural de los beduinos de Gaza o los beduinos de Palestina, se llama también Dehiyeh. Eh, y ahí viene y crece, que nunca, prácticamente nunca nos cambiamos de las las cosas que hacemos, y las cosas que nos intentan a meter en la cabeza desde chiquito, intentan a cambiar nuestra cultura, intentan a decir que nosotros no somos nada, nosotros no nos servimos para nada, como todas las propagandas que están sacando, que como hay una frase cuando hicieron el acuerdo de Belfort que decían un pueblo sin tierra para tierra sin pueblo. Entonces, desde ese momento, del 1917, intentaban eliminar al pueblo palestino, que decían que Palestina era desierto, Palestina no servía para vivir, en Palestina no hay gente, no hay casas, no hay nada, y no saben que hay una empresa de chanclas que es más vieja que todas esas ocupaciones, que nació en 1900, en el 1920, alrededor del 1920 nació una empresa de chanclas en Hebrón y hasta el momento funciona esta empresa. Y no saben que el primer aeropuerto el primer aeropuerto de Medio Oriente fue en el LED, fue en la ciudad de LED, donde ahora se dicen que es el aeropuerto de Ramón, en el territorio palestino ocupado. Y sin hablar también de toda la estrategia que han usado desde el 48, porque eso tampoco empezó el 48, empezó antes con la ocupación inglesa, que facilitó todo el camino al sionismo para que entran al territorio palestino, lo facilitó con armas, lo facilitó
con unas armas de inteligencia, lo facilitó también hasta con soldados de la Gran Bretaña en ese momento para hacer genocidios y masacres en el territorio palestino. Y el pueblo palestino nunca has dejado su lucha, nunca has dejado su cultura, aunque también dentro de los masacres que han pasado, la cultura palestina siempre presente. Presente en todos lados, presente en las madres cuando iban en el momento en el 48, en el año 48, 47 o 49, que las madres preparaban la comida y lo mandaban hacia sus hijos, ahí donde que estaban ahí luchando y resistiendo contra las milicias del sionismo, donde vinieron con los barcos, vinieron hacia Palestina, con una frase decían que nosotros estamos escapando del holocausto en ese momento, y terminaron haciendo el holocausto más grande contra el pueblo palestino del 1948, aunque lo han rechazado muchísimos países que entran a sus ciudades, como los países de Europa, lo ha rechazado Estados Unidos, y lo único que lo han recibido el pueblo palestino, y fueron a las playas en ese momento a recibirlo con con tanta amor, fueron a recibirlo porque han sufrido, en esa época han sufrido, como se dice ahora, el holocausto. Y ¿qué recibieron el pueblo palestino? Recibió masacre, recibió matanza, con toda la gente que fueron a recibirlo, recibieron la gracia con disparos. Y hasta el momento en la ciudad que se llama ahora Tel Aviv, que, que llegaron los barcos en ese momento, hay cementerios y cuervos de gente abajo de la arena de la playa, y han construido edificios arriba del cuerpo de nuestros hermanos, de nuestro pueblo en ese momento. Y uno de esos cuervos también que estuvo ahí era mi tío abuelo, que fue ahí a recibir a la gente que venían, sufrían de las masacres que lo ha hecho en ese momento los nazis, y ellos lo respondieron a nosotros lo mismo, o un holocausto más grande a siglo abierto, un holocausto que hasta el momento no ha terminado, que lo estamos viendo en ese momento en la Franja de Gaza, lo estamos viendo ese momento en Cisjordania, con que están desplazando a toda la gente que están ahí en Cisjordania, en los campamentos de Cisjordania, que están viviendo la gente ahí en paz, en Gaza. Y entendimos la excusa que usaban, decían: por Hamas estamos haciendo todo eso, y por Hamas estamos matando, decían, y todos los números que han sido masacrados y todos los números que han sido muertos era por la culpa de Hamas. Y en Cisjordania y en los territorios ocupados lejos de Palestina, en el Líbano, en Yemen, en Irán, en Irak, en Siria, en todos esos países, no existe jamás. En Cisjordania no existe jamás, existe la autoridad palestina, que son más aliados a Israel en esa época, desde que nacieron. Totalmente, Abdala, totalmente. Después vamos a seguir hablando de este tema, de esta excusa del sionismo. Aprovecho a comentarles unas cosas, ¿no? Lo primero que Abdala hablaba, ¿no? De la cultura árabe y la historia que tiene. Tienen que tener en cuenta que las ciudades palestinas tienen, por lo menos, la palabra que menos tiene 3.000 años de historia. El caso de Gaza fue fundada hace más de 3.500 años por cananeos. Para que se den una idea, para que se den una idea. Los cananeos llevan en Palestina, que es uno de los tantos pueblos que pasó ahí. Hoy el pueblo palestino está compuesto por todos los pueblos que pasaron por allí, no es una homogeneidad, son decenas y decenas de pueblos que pasaron por ahí y han fundado lugares como Jerusalén, como Belén. eh, Palestina rebosa de cultura, y las personas que quieran conocer más de esto, nosotros tenemos un seminario que está en 2 clases llamado Introducción a la Cultura Palestina, donde pueden conocer más de esto y ahí se les caen todos los mitos del sionismo. La Franja de Gaza, perdón, que se llama Franja de Gaza hoy, no se llamaba Franja de Gaza, se llamaba Gaza y era mucho más grande. Se llamó Franja porque
En el 48, cuando la entidad sionista es impuesta por el Reino Unido, como decía Abdala, que les dio armas, y no solamente el Reino Unido, Estados Unidos también, Golda Mavovich, la presidenta Golda Mavovich, que se cambió el nombre a Golda Meir, hizo una gira por Estados Unidos para conseguir armamento. También cruzó a Jordania y pactó con el rey de Jordania para que Jordania se mantuviera en lo que hoy llamamos Cisjordania, porque ese es un pacto que hicieron previo. Solamente fue defensivo el ejército jordano. Bueno, esto es para largo, ¿no? Por ahí es para otra ocasión. Y masacraron con armas incluso de la Unión Soviética. Checoslovaquia también facilitó armas para masacrar al pueblo palestino en el año 48. Después, el bloque soviético se dio vuelta y ya en el 67 estaba del lado del pueblo palestino. Hubo un cambio ahí. Pero en el 48 el pueblo palestino fue masacrado y el pueblo palestino, como decía Abdala, y hablando de lo que es la cultura, hay un rasgo característico. El mundo árabe es muy diverso, tiene más de 20 países y a la vez cada país tiene su diversidad propia. Pero si hay algún factor que caracteriza a los pueblos árabes es la generosidad con la que fueron recibidos. Para que se den una idea, el mismísimo Benjamín Mileikowski, alias Netanyahu, que es un nombre falso, la familia de él vivía en la casa de un médico que les abrió las puertas de su casa y le usurparon la casa a la familia y echaron a la familia. Es un capítulo de Los Simpson. Es los Cooders, cuando los Cooders lo usurpan a los Simpson, a los Simpson la casa, pero es real, es 100% real. Y una última cosa que quiero acotar, y después seguimos, le voy a hacer unas preguntitas a Abdala para que nos siga comentando, es que, bueno, estamos arrancando esta campaña Viernes de Solidaridad con Palestina. El último viernes de marzo, si no me equivoco, es viernes 27 de marzo. Vamos a tener otra conferencia que voy a estar dando que se llama La batalla conceptual de Palestina y las trampas retóricas del sionismo. Yo pertenezco además a una organización llamada FIDAI, que hemos hecho una escuela de formación política. Abdala ha hablado en esa escuela de formación política, yo también. Y ahí di una conferencia sobre estas cuestiones conceptuales, ¿no? Porque a veces cuando hablaba Abdala y dice estas personas que vinieron, dicen, bueno, vinieron migrantes. No, no son migrantes, son colonos. Esto lo voy a desarrollar cuando hablemos de los conceptos, porque no es lo mismo un migrante que un colono. Un migrante es Abdala, que viene acá a este país como han venido millones de personas y van a venir a construir su vida, un lugar mejor, codo a codo. Un colono hace lo que contó Abdala. Llega a un lugar como Jaffa, le cambia el nombre por Tel Aviv y te construye algo encima de donde vos tenías tus muertos. Te destruye tus templos y hace pistas de baile. No se puede comparar un colono con un migrante jamás. Nosotros del Club de la Cultura Árabe siempre fomentamos tratar a los migrantes como hermanos, porque es algo que nace a un buen ser humano y también tiene que ver con esta hospitalidad que también caracteriza, una característica muy grande de los árabes, que fue así como los recibieron en un primera instancia, hasta que se dieron cuenta que no era una migración, sino que era un proyecto colonial, como dice Abdala, muy anterior al 48, muy anterior al 48, que lo empezaron a imponer en el 20 el Reino Unido, pero ya fue fraguado de antes, que seguramente después hablemos de eso también. Y Abdala, bueno, nos iba haciendo un reconto de la cultura milenaria que hay en Gaza y de cómo han ocupado las tierras. Y a mí, ¿sabes, Abdala, lo que te quería pedir? Quisiera que las personas por ahí desde lo político lo ven, no pueden ver lo político en algunos medios de comunicación, en pocos, ¿no? En los alternativos. Me gustaría que en esta ocasión, pues muchos te conocen luchando, me gustaría que te conozcan más, que cuentes vos de tu experiencia personal. Que en esta conversación que estamos haciendo, además de hablar de lo político, que lo vamos a hablar como un eje central, también le cuentes a la gente que por ahí te conoce con un megáfono luchando de tu vida, cómo transcurrió tu infancia allá en la Franja de Gaza, naciste en el 2001. Atravesaste un montón de masacres, desde la que Israel llamó lluvia de verano en el 2006, el asedio que empezó en el 2006, el asedio genocida no empezó ahora, empezó en el 2006, plomo fundido en 2009, margen protector, todos esos nombres que le pone Israel, estas masacres, ¿no? Estas campañas de exterminio sistemático que van teniendo contra el pueblo gazatí, principalmente, pero como decía Abdala, no solamente contra el pueblo gazatí, hemos visto cómo bombardean Yemen y otros lugares. Pero bueno, Abdala, quería que nos cuentes un poco de cómo transcurrió tu infancia, tu vida, que nos cuentes un poco de tu vida allá en Palestina, ¿no? De las cosas que te gustaban, que te gustan, que hacías, también por ahí de las privaciones que has tenido pero un poco, no de todo. Contaba esto que el palestino, como cualquier ser humano, quiere vivir, que cuente esas cosas lindas y también esas cosas que te hubiera gustado vivir y no pudiste por culpa de la ocupación. Antes de empezar lo que vos me preguntaste, hay un tema que recién vos lo dijiste, es muy importante también que todo el mundo le sepa que la franja de Gaza no era
no es Gaza actual como yo la conocí, como yo la viví. Gaza era mucho más grande. Gaza llegaba a las fronteras de Gaza con la ciudad de Hebrón. Llegaba hasta también Ascalán, digo esos nombres que los que están ahora, los que pusieron los nombres de los colonos. Pero Gaza era mucho más grande, no era 360 kilómetros cuadrados, no era del norte del sur al este, era del oeste al este, era 45 kilómetros, era mucho más grande. Pero después que salieron los colonos en el 2005, achiquearon mucho a Gaza, dejaron a Gaza mucho más pequeña, dejaron a más de 2.500.000 gazatí encerrados en ese pozo, digamos, en esa ciudad que Gaza del 2007, perdón, ha sido el cárcel más grande del mundo. Eso después lo voy contando sobre el significado, sobre por qué digo Gaza era el cárcel más grande del mundo. Eh, Mi vida aunque nosotros vivimos en muchas dificultades, no vivimos como todos los niños del mundo, no vivimos yo, por ejemplo, una de las personas que no vivió su infancia como como todos los niños del mundo que vivieron su infancia. A mí me robaron mi infancia. Yo nací en la segunda antifada, no nací tampoco en un hospital, ni estaban bastante gente ahí cuando iba a nacer, ni siquiera mi papá estaba el día que nací yo porque estaba detenido por la ocupación israelí. Y yo nací durante la segunda antifada, durante que no se puede nadie salir de sus casas. Nací a las manos de mi abuela. Mi abuela me sacó de la panza de mi mamá adentro de la casa, abajo de todos los disparos que están ahí, de todos los bombardeos de los tanques que estaban tirando ahí, en un barrio muy común, en un barrio tenía bastante habitantes de gente, bastante personas vivían en ese barrio, y te digo, ese barrio es pero muy chiquito, y vivían más de 100.000 personas ahí, y estaban abajo de bombardeo, abajo de disparo. Aunque nuestra vida fue robada, aunque nuestra infancia fue robada, pero nunca dejamos de soñar, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de salir adelante, siempre salimos adelante, siempre intentamos en salir adelante porque somos un pueblo resiste, no de ese momento, no de hoy, ni de ayer, ni de anteayer. El pueblo palestino está resistiendo desde la Primera Guerra Mundial contra los colonos de la Gran Bretaña, contra la ocupación inglesa de ese momento, está resistiendo el pueblo palestino. Mi vida, como has contado recién, mi vida era simple. Estudiaba y empecé a trabajar, de los 12 años empecé a trabajar, empecé a militar también de los 12 años, ahí en Gaza. Fue mi vida abierta, digamos, en los 12 años, como la mayoría de todos los niños en la franja de Gaza, que la gente no se sentía de lo que estábamos pasando ahí adentro de la franja de Gaza porque estamos cerrados. Ni nuestra noticia sale, ni la que mueren salen para afuera, ni lo que entra sale. Estamos prácticamente totalmente encerrados en un pozo. Y también has vivido 4 guerras antes de salir de la franja de Gaza y nací en una de ellas. Entonces has vivido 5, ponele, pero 4 de las que ya tenía conciencia de la vida, reconocía las cosas, empezando en el 2008, en la guerra del 2008, 2009, 2012 y 2014 y 2019, donde la peor que has vivido, el 2014, que no es comparable con la que está pasando el día de hoy, que donde fue 52 días de genocidio ahí también, de matanza, de masacre contra el pueblo palestino, donde han bombardeado, donde han matado niños, donde han matado mujeres, matado ancianos. Pero todo eso no nos deja ser triste, no nos deja. Ellos quieren lograr que nos dejan triste, nos dejan ver el mundo gris, nos dejan ver el mundo oscuro para salir, para escapar, para dejar todo Gaza para ellos. Es el sueño
el sueño de ellos y el sueño del ex primer ministro de la ocupación, que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, pero creo que se llama Yitzhak Rabin, el primer ministro, que soñaba él que el mar tragaba al pueblo de la Franja de Gaza, que el mar agarraba y tragaba y eliminaba al pueblo palestino. ¿Por qué? Porque el pueblo palestino resiste, el pueblo palestino nunca tuvo miedo, y el pueblo palestino nunca y nunca va a tener miedo, porque nosotros luchamos en nuestro territorio. Nosotros vimos cuando el ataque, que el contraataque que hizo la defensa que hizo Irán, que vimos cuando empezaron a atacar, cómo ellos se escapaban, cómo ellos se salían de Egipto, aunque Egipto nos cerraba la frontera, no nos dejaba sacar a los heridos y a la gente con enfermedades, pero ellos nos facilitaban la salida por Sharm el-Sheikh, la ciudad de Sharm el-Sheikh, el que está más cerca al territorio ocupado. Pero como vimos que estaban escapando, iban a Romania, vuelven a sus países nativos, vuelven, porque todos los colonos tienen doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque para poder escapar del corte internacional, el corte penal internacional, para poder escapar de la gente, para que cuando lo preguntan en la calle le dicen, para que no lo digan, porque ahora tienen miedo que digan que son de Israel, porque la gente ya conoce la matanza y la masacre que han hecho en Gaza y en Palestina en general y alrededor en Medio Oriente entero. Y no solamente eso, no solamente en Palestina, ni solamente en Medio Oriente, porque estos son como un cáncer. Si no haces una operación al cáncer y sacarlo, vas a pasar por todo tu cuerpo, y ellos lo mismo. Y vimos la traicionera de otros países hermanos, de otros países que nos dejaban solos, de otros países que no dejaban entrar ni un vaso de agua, de nuestro país propio también, como nos estaban atacando, como nos estaban diciendo, como no estaban pudiendo hacer nada, no atacando a nosotros, atacando a la gente de Cisjordania, atacando a la resistencia de Cisjordania. El pueblo palestino está en pie gracias a la resistencia del pueblo. Si vos intentás eliminar a la resistencia del pueblo, no digo ningún partido político, porque ningún partido político estuvo el 48. La resistencia viene de la contra la ocupación inglesa. No viene de ahora, de Hamas, o viene de cualquier partido político. La resistencia viene de antes, de nuestro abuelo y nuestro bisabuelo, que resistieron y dejaron sus cuerpos y su sangre le dejaron pasar en la tierra para que no roban nuestro territorio. Entonces, la excusa que ellos usan, que todo por la culpa de Hamas, o todo por la culpa del 7 de octubre, o cualquier fecha que ponen o que proponen la propaganda de ellos, que una sola pregunta simple que le pueden cerrar cualquier boca, que dónde estaban Hamas el 48, y el 20, y el 17, y el 39, y el 29, y el 56, el 67, hay muchas fechas que han basado masacre. ¿Dónde estaba, por ejemplo, en eso? Porque la creencia de Hamas fue el 87 en la primera antifada. O la creencia del primer partido político en Palestina fue en el final de 60. Y las masacres han sido de mucho antes. En nuestra vida, no solamente no solamente que yo digo que no tuve en mi infancia, o no tuve que nuestra infancia fue robada. Todos los niños en la Franja de Gaza, todos los niños del pueblo palestino, la infancia de ellos fue robada. ¿Cuántos niños han carcelado? ¿Cuántos niños han secuestrado? Si me En permitís, la te franja de respondo. Gaza, en la franja de Gaza, nosotros nacimos adultos por la ocupación. Vimos los videos durante esos 2 años de este genocidio, estamos entrando por el tercer año. Vimos los niños como hablaban. Mejor que un anciano hablaban los niños ahí. Ese es todo por la ocupación, todo por el genocidio que han pasado, todo por el estrés que han pasado los niños, porque no hacen su infancia como todos los niños del mundo.
no juegan, no salen al mar, juegan con los juguitos, no van con sus amigos, no van nada. Los niños en Gaza siempre ven masacres, ven heridos, ven muertos. Y además, los niños han sido masacrados esta vez también. Hay más de 30.000 niños fue masacrados y todavía hay más de 20.000 desaparecidos abajo de los escombros. Sí. Ahora quisiera, veamos, les pido disculpas por anticipado, por el video que les voy a mostrar. Les voy a mostrar un video que tiene que ver con esto de la infancia robada. Y antes de hablar, les voy a tirar un dato duro. Esto se llama, la conferencia se llama Más allá de los números y los titulares, por eso está el testimonio de Abdala, pero sabemos que los números es como que asientan, ¿no? Como que asientan la cuestión. Dato duro de una organización llamada Ad-Damir, que es una de las principales, uno de los principales organismos de derechos humanos de Palestina. Ad-Damir se llama, después les escribo cómo se escribe, significa la conciencia. Un informe que tenían ellos desde el 2000 hasta el 2018, solamente contando en Cisjordania, en la ribera occidental, no en la Franja de Gaza, como decía Abdala, no donde gobierna el Movimiento de Resistencia Islámica, sino donde gobierna al Fatah, la ANP, que trabajan bastante en conjunto, ¿no? Sobre todo en la zona A. 800 niños al año son secuestrados por Israel, fueron secuestrados por Israel desde el 2000 al 2018. Estadísticas oficiales de uno de los organismos más prestigiosos de derechos humanos de Palestina. Eso es para que se den una idea. Las estadísticas de esta misma organización hablaban, esto hace bastantes años, ya 2016, estos números subieron mucho, hablaban de que desde el 67, uno de cada 5 hombres palestinos pasó por las cárceles israelíes, o sea, fue secuestrado por Israel. Porque me niego a decir preso, porque preso va un delincuente, y acá están siendo secuestrados, ¿no? Están siendo secuestrados por Israel, y también, repito, son temas que dentro de un mes abordaremos la cuestión conceptual, ¿no? Porque unos son prisioneros y otros rehenes, eso vamos a profundizar en un mes. Y una de cada 13 mujeres, desde el 67, pasaron por las cárceles israelíes. No hay palabras para describir lo que hace Israel, y como decía Abdala, van a escuchar mucha gente, no, porque si jamás no hubiera hecho el 7 de octubre, esto no hubiera pasado. Solamente contando en el 2023, al 6 de octubre, había más de 200 palestinos asesinados, solamente contando ese año, y la inmensa mayoría en la ribera occidental. La ribera occidental, entiéndase, Cisjordania. Más de 200 personas antes de que inicie esta segunda Nakba. Y cuando les digan, no, porque esto no hubiera pasado, esto viene pasando, como dijo Abdala, desde el 48, incluso de antes. Está la película Palestina 36, que la pueden ver, de la revolución independentista palestina, que muchos van a decir, por ahí lo vieron como la revuelta árabe. No fue una revuelta, Azaura al-Filastiní al-Kubra, la gran revolución palestina, una revolución independentista que duró 3 años, y ya se veía cómo esto mismo que hace Israel, ya lo hacían los británicos. Les pasaron el libreto. Los sionistas recibieron el libreto de los británicos, las demoliciones de hogares, la expulsión de gente, los asesinatos de personas, las bombas, ya lo hacía el ejército británico desde que empezó a ocupar Palestina. Y el pueblo palestino desde el primer momento resistió a la ocupación. Incluso antes de los británicos, resistieron a la ocupación otomana también, para tener en cuenta dato de color. Al que no le guste, que no se banque algo crudo, esto que van a ver es muy crudo, pasó en el año 2006. Es algo que a mí me marcó la vida, es lo que es la primera imagen que vi. Muchos de ustedes seguramente se habrán enterado ahora, después del 2023, otros después del 2014. A mí esto, yo siempre lo supe porque mis abuelos me lo contaban, mis abuelos eran de Jerusalén y de Belén, entonces lo sabía, pero no tenía acceso a información. Y en el año 2006 me llegó este video que les voy a compartir. Es muy crudo, es un video que yo lo veo en la cabeza sin siquiera verlo porque ya me quedó. Y es para que vean lo que es, cómo se roban la infancia en Palestina. Esta joven se llama Judá Galia. Es crudo esto. Después de explicar el contexto y por qué tiene tanta relevancia esto. No sé si ven el video. صور مأساوية لا تنسى بالتقادم. الصورة كانت قبل أكثر من 3 أعوام، والمأساة كتبت
بالدماء المسفوحة على شاطئ بحر غزة. يومها كانت أسرة الطفلة هدى غالية تحاول أن تستنشق قليلا من هواء البحر هروبا من حياة أثقلها الاحتلال بألوان من العذاب، والنتيجة استشهد الأب وزوجته وبعض أطفاله، وأصيب الآخرون، وبقيت هدى تكتوي بنيران المأساة حتى الآن. من الماضي إلى الحاضر. No sé si se vio el video, se llegó a ver. Abdala, vos eras chiquito cuando pasó esto, tenía 5 años. No sé si en su momento lo En escuchaste, ese, tenés memoria de en, es- esto. en ese momento hay un dato que yo nunca le has contado, nunca lo has dicho también. En ese momento yo sí no tenía conciencia, tenía 5 años, no entendía nada, era un niño, pero nosotros estuvimos también en ese momento en la playa cuando acercaron los barcos de la ocupación, cuando tiraban y disparaban de lo loco y bombardean, tiraban bombas y por suerte yo y mi familia pudimos salir, pero hay mucha gente también que no pudieron salir, no pudieron salir del lugar. Fue esa familia también donde fue toda asesinada y quedó solamente la niña en ese momento. Y también eh, no, como vos recién lo has contado, no es del 48, ni la ocupación inglesa, ni nada. La resistencia palestina fue del Imperio Otománico también, que está resistiendo. Y eso una de las cosas que eso es lo que se llama, que ha dicho yo, que nos roban nuestra infancia, no ven. Nosotros nuestra infancia, nuestra adolescencia, vemos todas estas cosas, perdimos podemos perder nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, adelante de nuestros ojos, y a nadie le va a importar esa vida, a nadie le va a importar nuestros padres, nuestros hermanos en esa A época, nosotros porque sí, a nosotros en sí. e- Le tendría que importar a más gente, ¿no? Le tendría que tal importar cual, a mucha más gente. A tal los que cual, estamos acá en y esa, en esa época que no han, bastante familias han sufrido, que bastante niños han perdido sus padres, bastante niños han perdido sus madres, sus hermanos, permitime adelante contextualizar un poquito de sus porque ojos. la gente no sé si lo entendió el video porque está hablado en árabe, ver una chica llorando, no hace falta mucho entender, pero esa chica que está ahí se llama Huda Galia, tenía 11 o 12 años, nació en el 2004. Esto es del 6 de enero del 2000, del 5 de enero del 2006, pasaron 20 años, estaba en la playa de Gaza, en Beit Lahia, estaba en la playa de Gaza disfrutando de un día de una tarde de playa, y desde un barco israelí, como dice Abdallah, los bombardearon. Asesinaron a su padre, a la esposa de su padre y a 5 hermanos de ella. Quedó Imagínense, toda tu familia asesinada por capricho de un soldado que apretó un botón y con un misil tal vez construido en Estados Unidos, que es uno de los que le provee armamento, tal vez construido en Alemania, que es otro de los que le provee armamento, o tal vez construido en el mismo Israel, la misma entidad sionista que después exporta a todos nuestros países diciendo probado en terreno, tal vez lo probaron con la familia de esta niña. Esta chica después creció, ahora, ¿qué tiene? Si nació en el 1994, nació, tiene poco más de 30 años, estudió abogacía, el sueño de ella, eso lo hice en una entrevista, era poder llevar a juicio a las personas que asesinaron a su familia. Eh, Gracias a Dios esta chica sigue viva, no sabemos por cuánto. Hace poco salió una noticia de que había muerto, realmente a mí me afectó porque esto fue el video, a mí me hizo un clic. Si hoy yo estoy acá, este video a mí no me dejó dormir y no es que no dormí, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a meterle mucho más al idioma árabe y a comprometerme y a hacer un montón de cosas más. Y esto lo traigo a colación porque hay gente que dice, no sirve ver estas imágenes porque hacen mierda. Y sí, te hacen mierda. Pero si sirve o no sirve depende de vos, depende de lo que vos hagas. Si vos te quedás de brazos cruzados o si decís, me voy a comprometer porque me importa la vida del otro, como decía Abdala, por más que no lo conozca, me voy a comprometer para que esto no siga pasando. Y esa es la invitación, eso es lo que estamos haciendo acá, y que tomen conciencia porque esto fue 20 años antes del 7 de octubre. Y esto desencadenó un montón de cosas más. Esto desencadenó una operación militar después de la resistencia de uno de los grupos de la resistencia, que es Hamás.
Todos los partidos políticos en Palestina tienen su brazo armado y todos resisten con las armas en la mano porque Palestina está luchando por su independencia y todos los países que se independizaron lo hicieron con las armas en la mano. Todos los países. No hay otra forma de independizar un país que no sea esa. Hamas tiene su brazo armado, las brigadas Asedin al-Qassam. Al-Fatah tiene su brazo armado, los mártires de Al-Aqsa. Jihad tiene su brazo armado, Saray al-Quds. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, un partido marxista-leninista, tiene su brazo armado, las brigadas Abu Ali Mustafa. El Frente Democrático para la Liberación Palestina, también marxista-leninista, tiene las brigadas de la Resistencia Nacional. Y hay más partidos políticos y todos tienen su brazo armado y todos luchan juntos contra la ocupación, con las armas en la mano, y están haciendo uso legítimo de su derecho a la autodeterminación y la lucha armada. Esto lo dice la resolución 3743 del 3 de diciembre de 1982, que es uno de los temas que de vuelta, les comento, vamos a hablar dentro de un mes. Esto desencadenó todo. Este asesinato a sangre fría desencadenó una operación de la resistencia donde tomaron prisionero a un mercenario llamado Gilad Shalit, por ahí conocen a él, porque fue emblemático cuando agarran a un israelí, es emblemático, tiene nombre, cuando agarran palestino es un número, a quien después cambiaron, los palestinos intercambiaron por más de 1000 prisioneros, entre ellos Yahya Sinwar, fue uno de los liberados en ese intercambio de prisioneros. Y esto también es vital, porque cualquier persona que conoce la historia palestina, y no estos improvisados de la televisión o los youtubers improvisados que vieron 2 videos de 5 minutos y quieren explicar todo, saben que cuando escuchás el número de 1400 asesinados por Palestina en la operación Tufán al-Aqsa, en la operación Diluvio al-Aqsa, y que dicen que los palestinos fueron a matar, uno que conoce la historia sabe que no es cierto, que la resistencia, el objetivo de la resistencia nunca pudo haber sido ese porque no le convenía. El objetivo de la resistencia era claro y era tomar la mayor cantidad de cautivos para intercambiar por los más de 5000 prisioneros que había al 6 de octubre de 2023 secuestrados por Israel. ¿Sabían que había 5000 personas secuestradas por Israel el 6 de octubre? ¿Sabían eso o no lo sabían? Después, todo un espamento por 250 personas. La inmensa mayoría de ellos, no todos porque había menores, lamentablemente, la inmensa mayoría de ellos mercenarios del ejército israelí, como el sobrino de León Gieco, un mercenario del ejército israelí, que salen a decir la tía, dice, no, pero él le hacía entrar la comida a los palestinos. El cinismo, le hacía entrar la comida a los palestinos. No, él se encargaba de prohibir que el palestino tenga comida. Él se encargaba de restringir el ingreso de alimentos y de otras cosas más a Palestina. Y otro cinismo más que dicen, no, Israel ayuda a los palestinos dándole luz. En ese año 2016, luego que un comando palestino tome prisionero a Gilad Shalit, soldado del ejército, para intercambiarlo por los civiles palestinos encarcelados, entre ellos muchos miembros del poder legislativo que habían ganado la elección, Israel los encarceló, porque Israel encarceló a los que ganaron la elección del 2006. Israel bombardeó la central eléctrica de Palestina, de Gaza. Israel dice, no, nosotros le damos electricidad. Con el cinismo, le destruyeron la central eléctrica, los asedian desde el 2006 y nunca dejaron que ingresen los materiales que para que los propios palestinos se puedan construir su central eléctrica, y dicen, le damos gas. Es como que venga un nazi y diga, no, nosotros fuimos re buenos con los judíos, les dábamos una litera, les dábamos un traje a raya y les dábamos comida todos los días. Qué buenos que somos, los mantuvimos con vida y con alimento en los campos de concentración. Ese es el nivel de cinismo que tiene la entidad sionista. Te roban la infancia y te roban la paternidad también porque, bueno, han visto cómo han asesinado enormes cantidades de personas. Audal habló del 2014, en el 2014 también mataron, se acordarán, de los hermanos Bakir que estaban jugando la pelota en la playa y también fueron asesinados. Esto lo pueden encontrar en la película de Gaza, hecha por Hernán Sin, no recuerdo el nombre, nacido en Gaza, de Hernán Sin. Pueden encontrar la historia de los hermanos Bakr, asesinados mientras jugaban al fútbol en pleno mundial. Eh, no se coman el verso, no empezó el 7 de octubre y no lo empezaron los palestinos. Esto se fraguó en Europa. En 1896 fue plasmado en el libro del Estado judío de Teodoro Herzl, que les voy a compartir esto, ¿no? Y les voy a dar pie a Abdala después para contar su historia también familiar. Esto es el libro de Teodoro Herzl, Der Judenstaat, el Estado judío. Que no entiendan, es el Estado judío. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Israel, antes de usurpar Palestina, la tierra palestina, usurpó el nombre del judaísmo para cometer estos crímenes coloniales a nombre de una religión.
Mire lo que decía Teodoro Herzl, el fundador del sionismo. Si hoy se quiere construir una nación, no hay que hacerlo de la manera que fuera posible hace miles de años. Es una insensatez volver a viejos grados de cultura, como quisieran muchos sionistas. Por ejemplo, si nos resolviéramos a aniquilar a las fieras de un país, fíjense la analogía que hace, no lo haríamos de la manera de los europeos del siglo V. No nos pondríamos en campaña en forma aislada contra los osos armados de jabalinas y lanzas, sino que organizaríamos una grande y alegre cacería. Acosaríamos a las bestias hasta tenerlas reunidas y entonces les arrojaríamos una bomba de melinita. Esto es lo que hicieron en Palestina. En Palestina, en el año 1948, el 31 de diciembre de 1947 al 20 de julio de 1949, arrasaron con el 78% de Palestina, destruyeron más de 530 aldeas y llevaron a los palestinos a distintos lados. El 80% más del 80% de la población de Gaza son refugiados palestinos, que vivían en Jerusalén, que vivían en Acre, que vivían en Haifa, que vivían en Jaffa, que le llaman Tel Aviv, que vivían en Ascalán, como decía Abdala, que le cambiaron el nombre a Ashkelon, que vivían en Beersaba, que le cambiaron el nombre a Beersheba. Y sepan una cosa más. Uno de esos dos kibbutz, que dicen granjas agrícolas, Nir Oz, fue fundado como una base militar. Eso lo pueden encontrar en internet. Fue fundado como una base militar. Y nos quieren vender que es una granja agrícola de San Marcos Sierra. No, señor. La gente que vive ahí son todos colonos, que están todos armados, han hecho todos el servicio militar en Israel y han servido en las masacres contra el pueblo palestino. No solamente en las masacres, sino en el día a día, en la opresión diaria, en la ocupación, la colonización y el genocidio que van cometiendo día a día. Porque no solamente los matan con bombas, sino los ejecutan en los puestos de control. No solamente en la ribera occidental, sino también en la franja de Gaza. Y también en todo Palestina interior, en ese 78% de tierra que usurparon en el 48. Y perdón, hecho esto hincapié para que entiendan que el pueblo palestino, la gente de Gaza, está siendo expulsada por segunda o tercera vez. Quisiera que cuentes un poco de tu historia familiar, cómo llega tu familia, si tu familia es originaria de ahí, de la Franja de Gaza, o viene de otra parte de Palestina, que cuentes un poco de la historia familiar y de la actualidad familiar, que es una de las cosas que nos trajo hoy, ¿no? Cómo hoy la vida apremia a tu familia y cómo estamos muy agradecidos a las personas que han hecho donaciones para ayudar a la familia de Abdala. Primero, en primer lugar, estoy muy agradecido a toda la gente que donaron, a toda la gente que mandaron, muy agradecido desde el corazón. Eh, por otro lado, quería comentar algo así muy cortito eh, sobre cómo nosotros nos llevamos, perdón, cómo nosotros no, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra vida con mi familia en día a día en Gaza era exigente como todo el pueblo de Gaza, como todos los gazatí, exigente que toda la familia que estén en el momento de, por ejemplo, del almuerzo, eso es como una cultura que ya no se quita. Tienen que estar, el que trabaja termina su trabajo, vuelve a la casa, come el que está casado, viene a la casa de la familia, de los padres, viene y come. Esa es una de las culturas que uno lo extraña y una de las cosas que yo le extraño muchísimo, la verdad, de quedar ahí, sentarnos a la misma mesa, o la mesa no existía, es un invento, nosotros nos sentamos en el piso, comemos, ponemos una alfombra, comemos ahí todo junto en un círculo, en el piso, éramos todos felices. También una cosa que yo lo he vivido con mi familia, el tema de cada guerra que pasaba, por ejemplo, nosotros nos quedamos en el medio, todos juntos, quedamos sentados en el mismo lugar, todos juntos, porque si nos pasa, es una frase, duele, pero eso es lo que has pasado. Si pasa algo a uno, nos pasa a todos y salimos todos vivos o salimos todos muertos para que no quede ninguno triste por el otro. Toda la familia de Gaza hacen eso en el momento del bombardeo, quedan en un lugar, en una esquina, en la casa, en una pieza, quedan ahí en el momento que hay mucho bombardeo.
y queden ahí y repetimos esa frase: si vamos a quedar vivos, salimos todos vivos de acá o nos morimos todos juntos. ¿Para qué? Para que nadie se muera de las tristezas. Ya lo que pasa está en las manos de Dios, igual. Si uno va a salir vivo, va a salir vivo, porque lo está escrito que no muera. Pero es así. Y también una de las cosas que lo extraño mucho, que hoy, por ejemplo, hoy en día estamos en el mes de Ramadán, el mes sagrado, el mes del ayuno, que una de las cosas es como típico cultural de Palestina en general, escucharle uno de mis hermanos o yo queda en el balcón arriba colgado viendo si ya escuchando si ya el llamado de oración se llamaron, si no, para romper el ayuno. Y es muy lindo estar todos en la misma mesa, compartiendo, comer, aunque no haya comida, comemos, aunque cualquier cosa, pero estar pegados así, familias, también como unas de cultura gazatí, siempre te invitan a comer y no puedes rechazar, tienes que ir con toda la familia ahí o vos invitás y ahí la casa más llena de gente, más lindo se pone, los recuerdos, todo, comen, comparten comida, porque el palestino en general o el árabe o la cultura árabe, como dijo Agustín, es una cultura muy generosa, una cultura que no te dicen, aunque también hay gente que pelean por pagar, sí, por pagar una invitación, por pagar la cuenta, pelean entre ellos porque no quieren que queda corto más que el otro. Eh, una de las cosas que uno también lo extraña mucho ahí en Gaza, más que todo extraño sentarme con mi familia, comer, charlar y después, después de romper el ayuno, escapar a fumar, porque mi familia no sabía que yo fumaba, escapaba ahí por cualquier excusa, salir a fumar ahí en la esquina y volver, o salir con, hay un juguete de fuego, el que la haces así, no sé cómo se llama la verdad, y se tira fuego ahí y jugar con esto, volver quemado todo, la ropa quemada a la casa y el bardo que te pone tu madre para volver a la casa con la ropa así quemada o sucia o tiene tierra o tiene cualquier cosa, o también jugar el fútbol en la calle, jugar el fútbol en las playas, jugar las cartas con los amigos. Y también una de las cosas que recién me acordé que lo nombró Agustín en pleno mundial, fue el asesinato ahí de la familia de Packer. Nosotros en pleno mundial nos escapamos para ver el final del mundial, Argentina y Alemania, como estamos hinchando por Argentina sin conocer el pueblo argentino, hinchamos por el fútbol. Escapamos, yo y mi hermano, escapamos de ahí abajo de las bombas para ir a ver cualquier lugar que transmita el partido, o también no solamente Argentina, veamos también Algeria, que llegó a cuarto de final o octavo de final, también nos escapamos a ver los partidos ahí y vivimos también feliz, como acá, como hinchan acá del fútbol, nosotros allá también hinchamos por el fútbol, hinchamos a muerte y todo. Y también mi familia, para contar eso, para no olvidar, así mezclar las cosas, y vienen todos los recuerdos. Nosotros no somos originalmente de Gaza, nosotros, la familia Altivi, venimos de un pueblo que se llama Altaibe, donde nació mi abuelo, donde se asesinó cerca de ahí mi tío abuelo, donde nació mi papá también, y no, nació mi papá en la otra ciudad donde se escaparon, porque en el 48 mi abuelo tuvo que agarrar a mi abuela y escapar de ahí, de abajo del Taibe, fueron a un pueblo que se llama El Yille, está muy cerca del Taibe. El Taibe queda en Tulkarem, en el norte de Palestina, y el Yille queda en el centro de Palestina, donde nació mi papá ahí, y terminó también otro desplazamiento, otro Nakba, que fue en este sentido se llama, nosotros le decimos el Naksa,
que fue donde también se terminaron desplazando la gente de ahí, donde estuvieron también, donde nació mi papá, se desplazaron a la Franja de Gaza, donde nació ahí mi mamá, donde ellos que conocieron, donde formaron familia, donde me vine yo al mundo. Todos son recuerdos muy amplios, son recuerdos muy lindos, no solamente yo que tengo esos recuerdos, hay 2.500.000 gazatíes tienen ese recuerdo. La mayoría de la Franja de Gaza no son origen de Gaza, son origen de los territorios ocupados, fueron desplazados abajo del arma, abajo del bombardeo, abajo de la matanza que estuvo ahí. Y como tuvo mi abuelo desplazarse de su pueblo a otro pueblo y terminó desplazando a este pueblo, y mi otro abuelo se desplazó también otra vez en este nuevo genocidio que se desplazó de su casa hasta el sur de la Franja de Gaza, y mi papá también tuvo el segundo desplazamiento de su vida, que se desplazaba de su casa al norte. Y yo vengo de una familia muy trabajadora, mi papá trabajó toda su vida para que nosotros tengamos una vida estable, para nosotros tengamos una vida que podamos estudiar, pero todo eso prácticamente iba y volvía, con todas las guerras que han pasado. En 2008 estaba socio en una fábrica de construcción y terminó bombardeada y volvió a construirla de cero, y el 2012 volvió a bombardear y volvió a construirla de cero, y el 2014 también volvió bombardeada y volvió a construirla, y el 2019 en cada guerra pasado fue bombardeada, porque la zona de fábricas están lo más cercano a Zikim, el kibbutz de los colonos que están ahí, es la más cercana a la frontera del territorio ocupado palestino, que siempre donde gira solamente el tanque así y bombardea toda la zona de la fábrica que están ahí, pero lo bombardean y lo volvemos a hacer, lo bombardean y lo volvemos a hacer. Nunca vamos a cansar de decir, no, nos vamos a dejar de ahí y lo vamos a dejar todo para ellos y no vamos a construir nada. Están totalmente equivocados, porque se bombardea una cosa, es todos esos materiales, se bombardea y se vuelve a construir mejor. Y en este momento que están haciendo la propaganda del Consejo de Paz, todo ese vende humo que están haciendo para robar el territorio palestino, como vimos en los videos de IA del payaso de presidente de Estados Unidos, que decía que estaba ahí en la playa de Gaza. Sueñan el sistema capitalista del mundo a tomar la Franja de Gaza para sus intereses, para tomar sus vacaciones ahí y terminar cagando con el pueblo de esa ciudad, y lo terminan sacando de ahí, y no van a lograr, porque hay pueblo resiste. Antes de todos los partidos hay pueblo resiste ahí en la franja de Gaza y en toda Palestina. Y hay una cosa que perdón, que me están mezclando todas las cosas, y hay una cosa muy importante en hablarla, que hay mucha gente se equivocan, dicen Palestina es Gaza, o solamente es Gaza, nombran Gaza, y no, Palestina es del territorio ocupado del 48, Cisjordania, Gaza, el territorio histórico de Palestina, del río Jordán hasta el Mar Rojo. Ese es Palestina. Palestina histórica es 27.000 kilómetros cuadrados, y va a volver 27.000 kilómetros cuadrados. ¿Van a bombardearla? Lo vamos a volver a construir de nuevo. Y también, para volver a la tema principal de mi familia y toda la situación que están, aunque pasaba todas estas cosas de bombardear y construir, pero también los cuerpos se cansan. Y yo tengo a mi papá, uno de los que están esperando en la lista de espera para salir de la Franja de Gaza, para hacer una operación de corazón abierto, para cambiar toda la vena que tiene el corazón, porque ya no da más el corazón de él. Porque en la Franja de Gaza no hay equipamiento, hay un solo cardiólogo en Gaza. Y lo digo, te lo puedo hacer esta operación, pero la posibilidad que salga vivo es 40%. No quiero arriesgar tu vida. Y lo escribió un traslado, y lo escribió 2 traslados para que salgan de Gaza, pero hay
más de 60.000 palestinos están esperando, heridos, están esperando afuera para que salgan afuera de Gaza, para que le hagan sus operaciones, su tratamiento médico, y dejan salir de Gaza solamente 5 al día. ¿Cuándo vamos a esperar? ¿Cuántos años vamos a esperar para que salga el último herido de Gaza, para que hace su trámite de un doctor que lo haga su trámite o su operación o cualquier cosa? ¿Cuánto vamos a esperar? ¿5 años, 7 años, 10 años? La gente no pueden esperar más. Hay enfermos ahí, hay niños con cáncer, hay gente con cáncer ahí, además de los heridos que fueron con las bombas, que fueron bombardeados. La situación de mi familia actual es que si sos una piedra, llorás de la situación, no solamente de mi familia, de toda la familia de la Franja de Gaza, que han sido masacrados y no solamente están usando, no nos equivocamos, tampoco solamente están usando los aviones para bombardear o disparar, están usando el arma como un arma de guerra, el hambre, perdón, como un arma de guerra. Falta de agua, la empresa Mecorot, que está robando el agua en Argentina, que es la dueña de todo el agua, que robó todo el agua de Gaza y de todo Palestina, está enterando la agua del inodoro, el agua donde una persona cuando va al baño hace sus cosas, lo tiran a la Franja de Gaza. Hay un río chiquitito así en Gaza, está el que conecta Deir el-Balah con el norte de la Franja de Gaza, donde estuvieron los colonos ahí, donde estuvieron los ocupaciones ocupando en el año pasado, que no dejaban pasar ni gente ni al norte ni al sur, donde estaban ahí. Ese río no puedes pasar del olor, no solamente desde ahora, es de mucho antes. No puedes pasar por el olor que haya ahí, porque nos abre el agua sucia de ellos. Nos contaminan nuestra agua con agua sucia. Todo esto no empezó el 7 de octubre, es de mucho antes. Robaron toda la agua dulce de Gaza, porque Gaza produzca agua dulce el más grande de toda Palestina. Nos robaron toda esa agua y nos tiran agua sucia. Y ahora nos tiran también agua sucia, por eso hay muchas enfermedades de piel que han pasado en Gaza, de niños, de adultos, de mujeres, de ancianos. Y eso es lo que están tratando de hacer ahora, con las modificaciones que están haciendo ahora acá, que están entrando con esa excusa. Por eso, cuando dije recién yo, es un cáncer, si no le paras ahora, va a avanzar en todo tu cuerpo, y son así. Es así como decís, y ya les digo, les dejo la invitación para la conferencia que vamos a hacer. Yo ahora no voy a meter más bocadillos, pero de ese mismo libro que les mostré hay muchas más cosas para sacar. Ese libro fue escrito en 1896 en el Imperio Austrohúngaro. O sea, en el Imperio Austrohúngaro, un periodista se le ocurrió que toda la familia de Abdala y todos los árabes de la zona tenían que ser despojados porque el señorito quería un estado para él y para su gente, especial, autopercibidos, pueblo elegido. Fue planificado hace más de 120 años y fue ejecutado minuciosamente. Y esto está documentado en su propia literatura, en su propio libro. De hecho, hay una parte en la que dice, que es lo que vamos a hacer, que va a ser fundado como un proyecto colonial, como una compañía colonial. Pero ya lo van a ver en la otra ocasión. Abdala, no te quiero robar tanto tiempo porque sé que después tienes que volver a trabajar. Vamos a habilitar un espacio de preguntas, pero la primera pregunta te la quiero hacer yo antes. Te quiero hacer una pregunta y después vamos a habilitar un espacio de preguntas para la gente, siempre y cuando puedas, no sé hasta qué hora podés, porque por ahí habíamos hecho Puedo eso, hasta pero las capaz. 9, hasta en 10 minutos más. Ok. Entonces te hago una preguntita yo, que es una doble pregunta. Como para cerrar, eh, ¿qué soñás? ¿Cuál es tu sueño para vos? ¿Cuál es tu sueño personal? ¿Y qué soñás para Palestina? Si me preguntas ahora mismo, mi sueño personal es encontrarme con mi familia. Si en ese momento, o del fin de 2023 hasta el momento, encontrarme con mi familia, volver a ese abrazo lleno de cariño, de amor, volver ahí a hablar, charlar,
aunque también las peleas, las discusiones que tuvimos en ese momento, que hasta el momento vuelvo a decir por qué lo hice, y en esa época decía, quería salir para estar solo, pero ahora digo, no, pasa lo que pasa, me quiere, toda la discusión es un amor lo que ha pasado ahí, es mi único sueño en ese momento. Si me preguntas antes, mi sueño es terminar mi sueño de carrera, terminar de estudiar y servir a mi pueblo, servir con mi título a mi familia y a mi pueblo ahí. Y le sueño lo que quiero de Palestina, despertar, cerrar un ojo y abrirla y ver a Palestina libre. Y acá sabes que, ya como para ir cerrando esto, voy a comentar algo de un amigo, un gran amigo, Cristian Díaz, que dio su vida por la causa palestina, que es argentino, dio su vida por la causa palestina, dio su vida literalmente por la causa palestina. Y una vez vi una publicación, había una publicación que decía, ¿soñás con una Palestina libre? Y él la compartió y abajo puso, hacemos más que soñar, trabajamos por ello. Y ese es el compromiso que tenemos, el compromiso que tiene el Club de la Cultura Árabe, que nosotros tenemos y que seguramente gente que está acá y gente que no se ha podido conectar, pero que después verá la grabación, también lo tiene. Yo por mi parte, ahora vamos a habilitar un espacio para preguntas, por mi parte antes, porque voy a cortar lo que es la grabación, y las preguntas quedan para la gente que está acá en el Zoom. Agradecerles, invitarlos a seguirnos, somos el Club de la Cultura Árabe, invitarlos a seguir a Abdala, a buscarlo en redes. Abdala, ¿cómo te encuentran en redes? Abdallah.linea.mamduh. Abdala Ahí con doble L. Sí, lo escribo sí, en el. sí. Después lo voy a dejar igual en la descripción, cuando lo subamos a YouTube voy a dejar en la descripción, para que lo puedan seguir. A nosotros es fácil encontrarnos, Club de la Cultura Árabe, nos encuentran en Instagram, en YouTube y en nuestro sitio web. Como les decía, tenemos la conferencia Introducción a la Cultura Palestina, donde pueden conocer más. Eh, Después siempre constantemente estamos haciendo cosas por Palestina, por la cultura árabe en general, principalmente con cuestiones culturales. Y también hay una clase que está libre, que es de Viaje a Palestina a través de sus canciones. Fueron 6 clases, pero la tercera clase está dedicada a Gaza, donde pueden encontrar en una parte, van a encontrar en una de las partes van a encontrar un raconto histórico de cómo fue escalando todo desde el 2005 hasta ahora, cómo fue escalando cómo Gaza se convirtió de ser un campo de refugiados gigante en un campo de concentración y exterminio, que es lo que es hace 20 años, no ahora de 2023. Ya desde la lluvia de verano, como le llamaron al bombardeo del 2006, ya ahí empezaron a masacrar a la gente. Ya desde ahí era un campo de concentración y exterminio que muchos lo negaban. Lástima que no nos escucharon antes, porque hubiéramos evitado un montón de sangre inocente y un montón de dolor. Las invito a trabajar por una Palestina libre, por un mundo libre, por un mundo sin sionismo, por un mundo sin colonialismo. El sionismo es colonialismo, el sionismo es imperialismo. El sionismo no es una noble ideología que busca un lugar. Ay, nosotros buscamos una tierra para el que no la tienen. Ese es qué bueno, porque vos escucháis, ay, qué bueno, quiero una patria. ¿Dónde? Donde vos tenés la tuya. Juntá las cosas y tomate el palo. Así, dicho literal, así, ¿no? Yendo a lo burdo, porque es así de burdo. Es como que venga una persona tiene casa y yo no tengo una casa, ¿no? No, ¿sabés qué? ¿No te parece que merezco una? Obvio, todo ser humano merece una casa. Bueno, tomate el palo, ahora tu casa es mía, andate a la calle vos. Eso es literalmente el sionismo, pero con ropaje con un disfraz de Estado, un disfraz que le queda muy grande, porque es una entidad criminal y colonialista. Abdala, bueno, muchísimas gracias, agradecerles, ahí cortamos la transmisión y habilitamos el espacio de preguntas.